Dice la palabra de Dios: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El día de hoy, hermanos, me voy a estar paseando por muchos versos y pasajes de la Biblia, y todos van a estar saliendo en la pantalla para que puedan ustedes seguirme, ya que voy a usar varias versiones. Pero yo quiero que el día de hoy tú puedas decir conmigo, di conmigo: yo soy, dígalo fuerte, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Dile que esté a tu lado: eres un hijo o hija de Dios. Un hombre fue a un zoológico, y estando en el zoológico se fue al área donde estaban todos los elefantes. Y al ver a todos los elefantes bien grandes, gigantes, bien robustos y pesados como son los elefantes, se da cuenta que cada uno de los elefantes está agarrado de una cuerda muy pequeña. Una cuerda que sin duda alguna, si el elefante quiere, con un golpecito quitaba la cuerda y salía y se liberaba si quería. Pero todos los elefantes estaban allí, quietos. Se movían solamente para un lado, se movían para el otro y no hacían nada. Y la cuerdita allí endeble, que él pensaba: si yo soy capaz de romper esa cuerda, ¿y cómo el elefante no la puede romper? ¿Por qué está allí? Y ninguno se movía, y permanecieron todo el día allí amarradito a esa cuerda. La curiosidad le ganó y habló con una de las personas que cuidaba a los elefantes y le preguntó: ¿por qué, si los elefantes son tan grandes, son tan fuertes, son tan vigorosos, por qué se sostienen en una cuerda tan pequeña y tan endeble? Y el que los cuidaba dijo: lo que pasa es que desde que ellos nacen, nosotros le colocamos esa cuerda, y cuando ellos están pequeños, ellos no pueden con la cuerda, y pasan los años y esa cuerda siempre está allí amarrada a ellos. Incluso ya grandes piensan, ni siquiera intentan romper la cuerda, porque piensan que la cuerda sigue siendo fuerte. Pero solamente si el elefante toma algo de fuerza, la rompe si quiere. Hermano, la esclavitud es así. Vivir bajo la esclavitud es tal cual así. Pensamos que nuestra esclavitud es algo muy fuerte, es algo insuperable, pero solamente es una pequeña cuerda. No le estoy queriendo decir elefantes a todos, de ninguna manera. Pero a veces pensamos que los problemas y las dificultades que nos toca vivir a nosotros, pensamos que es muy fuerte y solamente es una simple cuerda. Dile que está a tu lado: rompe. Dile que está a tu lado: rompe esa cuerda hoy. Pero usted dirá: pastor, es que el tiempo de la esclavitud se acabó. Ya no hay esclavos. Tal vez acá en México no hay, pero en otros lugares literalmente la esclavitud todavía se mantiene. Pero nosotros, hermanos, a veces vivimos en esclavitud sin darnos cuenta. A veces nosotros vivimos en esclavitud sin saber lo que realmente es ser libre. Y vivimos esclavos de muchas cosas que yo voy a hablar más adelante. Pero a veces la esclavitud, tristemente, y esto es algo que sucede mucho dentro de nuestras iglesias, hay gente que viene con esclavitudes de pecado, de apariencias, de cualquier tipo de cosas en la vida, y llegan a la iglesia buscando libertad. Pero a veces dentro de la iglesia queremos cambiar las cadenas de la esclavitud del pecado y colocar las cadenas de la esclavitud de la religión, tergiversando el verso de la palabra que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Suplantando la verdad absoluta del Padre Celestial por nuestra verdad. ¿Y por qué me refiero a esto? La iglesia, tristemente, por no saber interpretar correctamente la palabra de Dios,
le coloca reglas a la gente, tal cual como lo hacían los fariseos. Que no te vistas de esta manera porque es pecado. Que no te pintes el pelo de esta manera porque es pecado. Que no hagas aquello, que no hagas lo otro porque es pecado. Que no comas cochino porque es pecado. Que no hagas aquello porque es pecado. Y todo es pecado. Y todo, absolutamente todo es pecado. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Venir a Cristo es vivir en libertad. Y es el Espíritu Santo que determina en tu corazón y en mi corazón lo que es pecado. No es un sistema de reglas que tristemente la iglesia ha colocado. Pero damos gracias a Dios por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y es en Cristo Jesús. Si tú te quieres colocar tus vestidos todo el tiempo, bienvenido, pero que sea el Espíritu Santo. Pero la iglesia no puede suplantar cadenas del mundo por cadenas religiosas. Y la primera esclavitud de los cristianos comienza muchas veces dentro de las iglesias. Pero también hay cadenas que nosotros tenemos que romper en nuestras vidas. Y hay tres cosas, hermanos, que nosotros a veces estamos esclavizados y no nos damos cuenta. Y hoy Dios va a hablar a todos, a todas las edades, a todos los contextos. Dile al que está a tu lado, prepárate para que Dios te hable. Dios te va a hablar. Amén. ¿Cuántos creen que Dios le va a hablar el día de hoy? Amén. Esclavos, diga conmigo, esclavos de las apariencias. Hermanos, a veces nosotros vivimos encadenados a las apariencias, encadenados al qué dirán, encadenados al qué van a pensar de mí, encadenados a un sinfín de cosas que muchas veces están en nuestra cabeza y no en la cabeza de la gente. Vivimos intentando agradar a todos, pero menos a nosotros. Hermano, agradar a otras personas es una trampa. Es una trampa. Proverbios 29:25, lo puede ver en la pantalla, en la NBI dice, Proverbios 29:25 dice: temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Hermanos, si nosotros tenemos temor de lo que van a decir de nosotros la gente de afuera, hermano, estás cayendo en una trampa. Estás cayendo en algo que no es conforme a la voluntad de Dios. Tú tienes que confiar en el Señor y que tu vida esté centrada en lo que piensa Dios de ti, no en lo que piensa la gente de ti. Amén. Hermanos, todos ustedes, todos nosotros iniciamos nuestras vidas de forma original. Todos. Hermano, tú en tu cuerpo tienes un ADN y que es algo irrepetible. No puede existir una persona en este mundo igual a ti. Nadie igual a ti. Ni los cuates, ni los gemelos. Aunque se parecen mucho, ambos tienen un ADN distinto. Tú y yo, cuando nacimos, desde el primer momento, es más, desde el primer momento de nuestra concepción, cuando papi y mami se fueron a la casita e hicieron cositas, desde ese momento que tú fuiste concebido en el vientre de tu madre, tú fuiste y eres original. Pero en el paso del tiempo, nos vamos haciendo copias baratas. Y empezamos a vivir de apariencias. Y empezamos y queremos ser y vivir nuestra vida como las viven otros. Y no como la vida que quiere Dios que vivas. Amén. Hermano, Dios quiere tratar contigo. Así como Él te hizo original, Él también quiere tratar contigo de la forma que Él quiera hacerlo. Pero nosotros vivimos de lo que digan los demás. Hermanos, vivir de las apariencias te hará complacer a otros y no complacer a Dios. Necesitamos dejar de ser esclavos de las apariencias.
Hermano, no necesitas la aprobación de nadie para sentirte pleno y ser feliz. Solamente de Dios. Amén. Solamente de Dios. La gente se desvive por buscar aprobación de otros, pero solamente debemos buscar la paz y la aprobación de Dios. Lucas 16:15. Lo puede ver también en la pantalla. Lucas 16:15 dice: Él les dijo: ustedes se hacen los buenos ante la gente. Escuche, mire, ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce ¿qué? Sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Dios quiere que tú seas la persona que eres, la persona que Él hizo. Dios no quiere que tú seas una copia de la persona que tú quieres ser. No, Dios quiere hacerte y vivir en tu vida de manera única, de manera original. Gálatas capítulo 1, verso 10. Gálatas 1:10 dice: ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Hermoso lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Piensan que procuro agradar a los demás. Al contrario, si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Hermano, en pocas palabras, cuando tú vives esclavo de las apariencias, no estás siendo un hijo y una hija de Dios. Por eso les dije al principio, diga conmigo: yo soy un hijo de Dios. Y diga conmigo: y los hijos de Dios somos únicos. Hermano, tú y yo no nos parecemos a nadie. Tú y yo somos el diseño perfecto de Dios. Amén. Tú eres el diseño perfecto de Dios. El diseño más original de Dios eres tú. No vivamos esclavos de las apariencias. Y aquí vamos con los millennials y con los centennials y no sé cómo que se llaman ahora, la generación Z, no sé, yo creo que vienen de Dragon Ball Z, algo así, ¿verdad? Esa generación, ¿verdad? Hoy, tristemente, las generaciones de nuestros tiempos viven más de las apariencias. ¿Saben por qué? Por las redes sociales. Por las redes sociales. Por los influencers. En estos días sentí que perdí 30 minutos de mi tiempo. Me puse a ver a dos influencers hablar de el destino y de la vida. Y cuando terminé de escucharlo dije: he perdido 30 minutos de mi tiempo. Porque estos sinvergüenzas crecieron viendo Cartoon Network y ahora piensan que tienen en su mente y en su corazón la razón del destino y de la vida. Hermanos, las redes sociales muestran fotos irreales. ¿Sí o no? ¿O acaso ustedes no le ponen filtro a su foto? No, ¿verdad? Eso no pasa aquí. Eso pasa por otros lados, ¿verdad? Las fotos, miren, hermanos, yo no sé cómo hacen muchas, y hablo de las chicas porque también hay caballeros que se ponen a tomarse sus fotos bien extrañas, ¿no? Ponen unas poses, hermanos, que yo no sé dónde colocan la cámara, pero colocan allí en su pose doblados y allí están. Ay, pero... Y después usted ve a un influencer de eso tomándose una foto de abajo hacia arriba, que se le ve la barriga y todo el asunto, y todo el mundo después anda tomándose fotos de abajo hacia arriba. Entonces y así, torciendo el cuello como el exorcista, una cosa así, para tomarse una foto, con cara del gatito de Shrek, así. Se ponen ahora los ojitos. Pero todo eso es irreal. Todo eso es apariencia. Hermanos, nadie en las redes sociales coloca una foto recién parado, recién levantado en la mañana. ¿Por qué? Porque tienen cara de zombie. Y nadie va a mostrar su cara de zombie, ¿o no? Así se levantan en la mañana.
Y nadie coloca ese tipo de fotos. ¿Por qué? Por apariencias. Porque vivimos en la esclavitud de las apariencias. Hermano, después de la creación de Facebook, esta es una estadística real. Después de la creación de Facebook, de Instagram, de Twitter y de todas las redes sociales, WhatsApp y todas las que se llamen ahorita, ha aumentado la infelicidad, han aumentado los suicidios. ¿Por qué? Porque el mundo nos quiere presentar algo real cuando es una farsa, cuando es apariencias. Las redes sociales te muestran un mundo perfecto que no existe. Hermanos, nos queremos comparar con gente perfecta, entre comillas, de las redes sociales. Y no puede ser así. En estos días una joven me decía: ay, pero ¿cómo puede ser posible que ese niño de esa familia de las redes sociales, ay, parece una lumbrera y es tan inteligente y habla y tiene 1 año y medio? Y yo, pero es que eso es algo irreal. Eso no es así. Hermanos, Gálatas 6:4 dice, Gálatas 6:4, lo puede ver en la pantalla, dice: cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Hermano, no te compares con nadie. No vivas de la esclavitud de las apariencias. No vivas de la esclavitud de las apariencias. Queremos ser, ay, es que ellos parecen tan felices, ese matrimonio parece tan feliz, y yo tengo en mi casa, pastor, un ogro peor que Shuet. Yo tengo en mi casa una cuaima, pastor, por mujer, una culebra. Y ellos se ven tan bonitos allí. Eso es mentira, hermanos. Eso es apariencia. No vivas de las apariencias. Pero entonces, ¿cuál es la solución para dejar de ser esclavo de las apariencias? Diga conmigo: orienta mi mirada, Señor. Hermanos, tienes que dejar de ver a otros y empezar a ver a Dios. Empezar a ver a Dios. ¿Por qué a Dios? ¿Por qué debemos dejar? Yo no estoy diciendo que dejes de ver redes sociales. Si las dejas de ver, mucho mejor para ti. Te va a ir mejor, seguramente. Pero si tú las quieres ver, que eso no sea lo más importante en tu vida. Hoy hay jóvenes que, ay, es que me quiero comprar los zapatos que se puso Justin Bieber. Y los de Justin Bieber cuestan $2,000. Ay, pero se compran la copia por ahí que vale 200 pesos. ¿Por qué? Porque queremos vivir de las apariencias. No, nuestra mirada tiene que estar enfocada en Dios. ¿Y por qué en Dios? Dile que está a tu lado: porque Dios te hizo original. Te hizo original. Vive tu vida para una audiencia de uno solo. Amén. Miren, hay gente que sube una foto y ya cuando tiene 3 likes se sienten: no, Talía y yo. Así es. ¿Qué Talía? ¿Qué 8 cuartos? Yo soy. No, ¿verdad? No, hermanos. Que tu audiencia más importante sea de una sola persona, y tiene nombre y apellido, se llama Dios. Que tu mejor audiencia, que tu mejor seguidor sea Dios, y no las redes sociales, sino la gente. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 45, en la Reina Valera contemporánea, dice: solo así seré completamente libre, pues he buscado seguir tus mandamientos. ¿Cómo vas a ser libre de las apariencias entonces? Siguiendo los mandamientos del Señor, siguiendo la voluntad de Dios. Enfócate en que Dios le dé me gusta a tu vida.
y dejarás de ser esclavo de las apariencias. Enfócate que Dios se agrade de lo que estás haciendo y dejarás de ser esclavo de las apariencias. Pero también hay otra esclavitud que debemos nosotros quitar de nuestra vida. Diga conmigo, esclavos. Dígalo fuerte, esclavos de la falta del perdón. Hermano, la falta de perdón te hace preso. La falta del perdón te hace cautivo, te coloca tras unas rejas donde solamente estás tú. La falta del perdón te coloca en un lugar donde solamente te encuentras tú y no la persona que no has perdonado. Hay un testimonio de un hombre llamado Danny Duchenne. Este muchacho creció en un hogar donde sus padres vivían peleando. Un día sus padres los encontraron traficando drogas y los metieron a la cárcel. Él tenía 12 años cuando se enteran de que ahora queda huérfano, no porque sus padres han muerto, sino que quedó huérfano porque sus padres estarán más de 30 años dentro de una prisión. Y ese joven dijo en su corazón: voy a odiar a mis padres toda la vida, porque no pensaron en mí cuando hicieron sus fechorías. Y dijo odiar a sus padres. Y no encontraba plenitud en su corazón y se fue al mundo de las drogas y de los vicios. Empezó a hacer fechorías también él, a tal punto que las drogas lo acabaron tanto que terminó cometiendo un crimen en el cual asesinó a 2 personas solamente por robarle algo de dinero. Tristemente, este muchacho llamado Danny fue y terminó preso, condenado a 2 cadenas perpetuas. El juez dictaminó que ese joven iba a terminar en la cárcel todo el resto de su vida, solamente porque él cometió obviamente un crimen, pero ese crimen, la raíz de ese crimen fue el abandono de sus padres y la falta del perdón hacia sus padres. En la cárcel, Danny Duchenne conoció a Cristo. Le presentaron a Cristo Jesús y decidió que su vida cambiara para siempre. Y un día en la cárcel se arrodilló y dijo: Señor, perdóname. Y el Señor le dijo: te perdono, hijo, pero tienes que perdonar a tus padres. Y en ese momento decidió perdonar a sus padres. Y decidió que su vida cambiara para siempre. Y decidió que su corazón estuviera limpio para siempre. Danny Duchenne pasó 33 años en prisión. Y un pastor, el pastor que le predicó el evangelio, el pastor que lo acompañó en la cárcel, se acercó a él y lo acompañó en todo el tiempo de la cárcel. Danny Duchenne hizo una iglesia dentro de la cárcel donde era pastor. Y todos los adictos y todos los asesinos que llegaban a la cárcel llegaban a la iglesia de Danny Duchenne y él le predicaba el evangelio. Y esta gente empezó a cambiar. Y la cárcel donde se encontraba Danny Duchenne empezó a sacar presos por buena conducta. Y empezaron a salir pastores, empezaron a salir evangelistas de la cárcel. 33 años después, un pastor de renombre pidió por favor al gobernador que indultara a Danny Duchenne de las 2 cadenas perpetuas. Y este hombre hoy predica el evangelio diciendo que por perdonar Dios le devolvió la libertad. Pero él dice: no me importa si no me fuesen sacado de la cárcel, porque la libertad más grande que tengo hoy en mi corazón es que Cristo me hizo libre. No me fuese importado, él tiene un testimonio maravilloso: hoy estoy afuera, pero no me fuese importado estar aquí predicando. No importa si me fuese muerto dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel estaba preso físicamente, pero en mi corazón estaba libre por haber perdonado a mis padres. El perdón lo libró de la esclavitud personal, pero también de la esclavitud espiritual. Hermano, tienes que perdonar y ser libre. Tienes que dejar ir el resentimiento, el rencor de tu corazón.
Si hoy, cuando yo te hablo de perdón, y tú piensas en alguien, si hoy yo te hablo de perdón, que tienes que perdonar, y a tu corazón y a tu mente llega el nombre, apellido o la imagen de una persona a la cual todavía hay algo en tu corazón contra él o contra ella, déjame decirte, hermano, que probablemente seas esclavo de la falta del perdón. Tú podrás decirme a mí: no, pastor, yo no soy esclavo de la falta del perdón. Pero si a tu mente llegó una imagen de una persona a la cual no has perdonado, probablemente hay cadenas que todavía te tienen atado a la esclavitud de la falta del perdón. Hermano, la falta del perdón es pensar que tú vas a tomarte un veneno y se va a morir la otra persona. Hermanos, necesitamos dejar que Dios sane nuestros corazones. Pero entonces, ¿cuál es el antídoto para la esclavitud de la falta del perdón? ¿Cuál es el antídoto? Y hay algunas cosas que son importantes saber. ¿Por qué yo debo perdonar? Diga conmigo: porque Dios me ha perdonado. ¿Por qué debes perdonar? Porque Dios te ha perdonado. Romanos 8 del 1 al 2, en la traducción lenguaje actual, lo puede ver en la pantalla. Romanos 8 del 1 al 2 dice: por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. Hermano, cuando tú perdonas, tú estás siendo libre. Cuando tú perdonas, tú puedes decir: soy hijo de Dios, y el Espíritu Santo controla mi vida. ¿Por qué debo perdonar? Porque Dios te ha perdonado. ¿Por qué debo perdonar? Lo segundo por el cual debes perdonar: porque la falta del perdón me hace sentir desdichado e infeliz. El perdón te amarga, hermanos. El perdón te pone cara de pepino, cara de limón. El perdón te daña por dentro. La falta del perdón no daña a nadie más, sino solo a ti. La falta del perdón te hace estar listos para la guerra, listos para la batalla, listos para a la defensiva, pero no hay nadie con quien pelear. Así es vivir sin el perdón de Dios. Job dijo en su libro, en el capítulo 21, versículos 23 y versículos 25, lo siguiente: hay quienes mueren en la flor de la vida, rebosantes de salud y de paz. Pero el 25 dice: otros mueren con el ánimo amargado, sin haber disfrutado de lo bueno. Hermano, el perdón te hace infeliz. Que no lleguen tus últimos días o tu último día y te encuentre amargado, infeliz. ¿Sabe qué es bonito? Andar feliz en la vida, andar con una sonrisa. Y la falta del perdón no te entrega una sonrisa, te hace infeliz. ¿Por qué necesitas perdonar? La tercera razón: porque vas a necesitar perdón en el futuro. Hermano, necesitarás gracia en tu porvenir. Va a necesitar gracia. Cuando no perdonas, es como si quemaras el puente que te conecta con el cielo. Amén. Así es. Cuando tú no perdonas, hermanos, es como que acá está tu vida y allá está el cielo que Dios te promete, allá está la vida eterna, pero hay un puente. Pero cuando tú perdonas, estás agarrando dinamita y estás encendiéndola y tumbando el puente, porque no te interesa la vida eterna. Hermanos, dice la palabra de Dios en Mateo 6:15. Mateo 6:15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas,
Mire lo que dice: tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Diga conmigo: yo soy un hijo de Dios. Y los hijos de Dios perdonamos. Hermanos, no seamos cautivos, no seamos esclavos de las apariencias, de las redes sociales, pero tampoco seamos esclavos de la falta del perdón. Y por último, hermanos, no seamos esclavos del temor. No seas esclavo del miedo. No seas esclavo del temor. No seas esclavo de la preocupación. No seas esclavo de la ansiedad, del estrés, de la incertidumbre. No seas esclavo de la zozobra, de la angustia, de la inquietud. No seas esclavo del miedo. No seas esclavo del temor. No seas esclavo del mañana. Ay, ¿qué va a pasar mañana, pastor? Que anda por ahí unas, ¿cómo que le llaman? Ahora, la Delta. Que está evolucionando el coronavirus y cada vez se pone peor el asunto. Hermano, tu vida no depende de un virus. Tu vida depende de la soberanía absoluta del Dios Todopoderoso. Que si llega la Delta, que si llega la que no es Delta, que llegue la que llegue, mi vida depende de Dios y de nada más. No te preocupes por el mañana. Ay, pastor, es que yo no sé qué anda haciendo el sinvergüenza de mi esposo cada vez que sale a trabajar. No te preocupes por ese cabezón, déjalo tranquilo. Ponlo en manos de Dios. Ay, que no sé qué hacer con la mujer que tú me diste, Señor. Tranquilo, no vivas esclavo del temor, de la zozobra. Eso no te trae paz. Eso te amarga la vida. Eso es esclavitud en pleno siglo XXI. No, hermanos. Ay, Señor, Padre, ¿qué va a pasar con mi hijo? Tranquila, hermano, tranquila, hermana. Dios ama a tu hijo más que tú. O se te olvida que Dios ama a tu hijo más que tú. Amén. Ay, es que ¿cómo puede alguien amar más a mi hijo? Sí, Dios ama a tu familia más que tú. No se te olvide eso. Del trabajo, ¿qué va a pasar mañana? De la economía, ¿qué va a pasar si la gasolina sigue subiendo? Muchos votaron por el presidente de hoy porque supuestamente iba a controlar la gasolina y va subiendo y subiendo. Hermano, no, nuestra confianza no es un gobierno. Nuestra confianza es Cristo Jesús y su riqueza y su soberanía. No importa lo que pase en la economía. Ay, señores, que no aguanto a la suegra. Ah, bueno, tranquilo, Dios tiene el control de esa señora. Tranquilo. Amén. Hermanos, los discípulos del Señor, los que estuvieron con Cristo Jesús, estaban preocupados. ¿Saben en qué momento? Cuando Cristo había muerto. Cuando Cristo le había resucitado. A Jesucristo lo crucificaron un viernes. Y hay un sábado en el cual los discípulos estaban escondidos. Los discípulos estaban temerosos. Estaban preocupados con incertidumbre en el corazón. Los discípulos de Cristo Jesús. Y amanecieron de sábado para domingo. Y dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 20, verso 19. Miren lo que dice. Lo puede ver en la pantalla. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el domingo, el día que Cristo resucitó, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué? Por miedo. ¿De quién? De los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Qué hermoso es Jesús. Hermano, el miedo te hará encerrarte y no dejará que nadie se te acerque. El miedo hará que cierres las puertas de tu corazón y no avanzarás y estarás encerrado y le cerrarás la puerta a mucha gente. Hermano, mucha gente no se casa hoy por miedo. Porque un sinvergüenza o una sinvergüenza le rompió el corazón y están encerrados en su miedo. Ay, que todos los hombres son iguales. Es que todas las mujeres son iguales. Y así se casan 43 años y todavía ni el primer novio.
El miedo te encierra. No, hermano, no tengas miedo. No seas esclavo del miedo. No tengas miedo. Ojo, yo no estoy haciendo un llamado a la imprudencia, porque la fe es prudente. Pero la fe también te quita el miedo. Mi hermano Jaime daba un testimonio en estos días que le tocó auxiliar a una familia, a 3 familiares de ellos que tenían COVID, y los llevó a su casa. Y él dijo que oró al Señor: Señor, aquí estoy. Cuando me llamó y me dijo: pastor, van a estar en mi casa. Cuando él me dijo así, y lo hago por amor, yo dije: Señor, no va a pasar nada, porque mi hermano no tiene miedo. Y ahí está, mire, como que está más vivo y más vital cada día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no debemos tener miedo. Pero incluso en medio del miedo, en medio del temor, en medio de la zozobra, Jesús va a aparecer para decirte: paz, aquí estoy yo. No seas esclavo del miedo, amado hermano, amada hermana. No seas esclavo del temor, de la zozobra, de la angustia, del estrés. No. Centra tu vida en Dios. Hermanos, Jesús no necesita llaves para ir a tu encierro de la falta del perdón, de las apariencias o del miedo. Jesús aparece siempre a tiempo. Si Él te va a ver esclavo, Él va a aparecer en tu vida para ofrecerte libertad. Él va a aparecer en tu vida para ofrecerte libertad, para dirigirte y para decirte: aquí estoy contigo. ¿Cuántos creen que Dios está con usted hoy? Dios está contigo, hermanos. Dios está contigo y aparece allí en medio de tu familia para bendecirte, y aparece allí en medio de tu adicción para bendecirte, aparece allí en medio de tu problema para bendecirte, en medio de las deudas para bendecirte y decirte y mirarte a los ojos: tranquilo, tranquila, paz, yo tengo el control. Amén. Dios tiene el control, hermanos. Dios te da libertad. Recuerda, hermano, que Dios te ama. Pero entonces, pastor, ¿cómo puedo vencer el miedo? Recordando el amor de Dios. Di conmigo: voy a recordar todos los días el amor de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de 1 de Juan, capítulo 4, del verso 16 al 18. Dice: y nosotros hemos llegado a saber que creer que Dios nos ama, Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros, para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza. Con toda confianza. Porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. ¿Qué dice? En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor, mis hermanos, no hay temor. En el amor de Dios, en los brazos de papá, no hay miedo, no hay temor. Al contrario, en los brazos del Señor hay confianza. Hay confianza. Recuerda el amor de Dios para que no vivas esclavos del temor. Pero también recuerda que Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Un plan perfecto para ti, para tu vida, para tu familia, para tu gente. Hermano, no todo lo que nos sucede en la vida es bueno, ¿o sí? No todo lo que nos sucede en la vida es bueno. Pero Dios tiene el poder de sacar de lo más malo de tu vida algo bueno. Porque Dios tiene un plan perfecto. Cuando te sucedan cosas malas, recuerda de que Dios de esa mala situación va a sacar algo bueno. Amén. Dios va a sacar algo bueno. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito
son llamados. Entendamos bien este verso. Dice, y sabemos que los que aman a Dios. ¿Por qué a veces nos preocupamos y nos sentimos desolados por las situaciones que nos pasan? Porque sentimos que nosotros perdimos el control, pero Dios no deja de tener el control. Todo lo que sucede y todo lo que pasa es dirigido por Dios. Todo. Y todo nos ayuda para bien. Hermanos, los discípulos del Señor el día viernes, cuando Cristo murió, estaban tristes, estaban desolados. El día sábado es un sábado que muchos le llaman la noche negra. Es un sábado que la noche oscura. Es un sábado en el cual ellos estaban encerrados por miedo. Hermano, recuerda que la derrota de ayer es tu victoria de mañana. Porque el día sábado los discípulos estaban temblando de miedo, porque ayer, el día viernes, habían sufrido la derrota del Cristo crucificado. Pero el domingo amaneció con el Cristo resucitado. Y en medio de ellos, en medio del miedo, apareció diciendo: paz, aquí estoy. Dios te llama, amado hermano, amada hermana, a ser libre. A ser libre. Y que tu libertad, hermano, se note. Que tu libertad se vea. Que el mundo vea tu libertad. Que el mundo observe tu libertad. Ayer, hace 2 días, conversaba con una hermana. Y ella me decía: pastor, mi vida pasada era un desastre. Era un caos total. Total. El diablo me tenía allí machacada. Y me decía, y todos los vecinos sabían que mi vida era un caos. Pero yo recibí a Cristo. Pero Cristo apareció en mi vida. Y mi vida cambió para siempre, me decía. Y muy alegre contaba y me decía, y empecé a cambiar. Y en mi casa se empezó a escuchar música cristiana a todo volumen. Y colocaba música cristiana a todo volumen. Y un día una vecina llegó tocando la puerta y dijo: ton, hey, buenas, buenas. Y salió la hermana. Y la vecina le dijo: ¿y qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Dígame, vecina. Usted cambió. ¿Por qué cambió? ¿Qué sucedió en su vida? Usted no es la misma persona que nosotros conocíamos antes. Asombrada de la libertad de la hermana. Que tu libertad asombre a otros. Amén. Que nuestra libertad asombre a este mundo perdido, a este mundo acabado. El apóstol Pablo lo dijo en Gálatas 1, versículos 13 y 14. Dijo: ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Tremendo lo que decía Pablo. Pablo estaba diciendo: ustedes ya sabían quién era yo. Yo perseguía a la iglesia. El 14 dice: en la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Pablo le estaba diciendo a la iglesia: ustedes sabían quién era yo. Ustedes sabían lo fuerte que era yo. Yo era perseguidor de la iglesia. Yo era alguien difícil. Yo vivía de las tradiciones. Era un fariseo, Pablo. Pero el 22 del capítulo 1 de Gálatas dice: pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir: el que antes nos perseguía ahora predica la fe que procuraba destruir. Pero mira el 24: y por causa mía glorifican a Dios. Pablo, su causa, su vida era motivo para que otros le vieran y le miraran y dijeran: gloria a Dios, es libre ahora. ¿Qué piensa la gente cuando te ve? ¿Cuál es el concepto de la gente cuando te ve?
Ojo, no estoy queriendo decir que tú vas a vivir de ese concepto. No, pero ¿qué piensan la gente cuando te ve? Que cuando la gente te vean, digan, definitivamente Dios existe. Definitivamente yo quiero ser como Él. Yo quiero ser como ella. Yo quiero ser libre. ¿Eres libre? ¿Eres libre, iglesia? Pregunto, ¿eres libre? Asombra a otros con tu libertad. Asombra a otros con tu libertad, no con tu miedo, no con tus temores, no con tus apariencias. No asombres a otros por cómo te vistes, no asombres a otros por lo que tienes, no asombres a otros por el cargo, no asombres a otros por el título, no asombres a otros por el carro, por las posesiones. No, asombra a otros por la libertad que Cristo te ha dado. Asombremos a Guajuapan de León por la libertad que Cristo nos ha dado. Di conmigo, soy libre. Diga conmigo, soy libre. Somos libres, iglesia. Cristo nos ha llamado a ser hijos de Dios y por lo tanto ser libres. No somos esclavos. No más esclavitud de apariencias. No más esclavitud de la mentira del enemigo en tu vida. No más esclavitud del temor. No más esclavitud de la falta del perdón. No más esclavitud. Somos libres. Somos libres.